Bueno, buenas tardes a todos. Estamos aquí en nuestro primer Meetup online. Es el número 37 de PHP Vigo y hoy vamos a estar, pues, Sergio Carracedo, Fran Iglesias. Voy a andar yo también por aquí y entre bambalinas, que no se ve, pero dirigiendo todo en la sombra, tenemos a Félix ahí que nos trolea lo que quiera. Eh, Vamos a comentar un par de cosillas antes de arrancar. Antes de nada, como ya sabéis que como siempre al final haremos algo parecido a un Kahoot. Vamos a utilizar el chat de Twitch para poder lanzar el concurso de preguntas y respuestas. Así que va a ser necesario que para poder participar estéis registrados en Twitch y sigáis a PHP Vigo. Así no tendréis ningún problema y podréis hacer todas las respuestas e intentar ganar uno de los dos premios que vamos a tener, que es la licencia de JetBrains de un año para cualquier producto de JetBrains, aunque esperemos que sea PHP Storm y no nos vayáis a otras. Y luego también tenemos un mes de Codely TV, del Codely TV Pro, para poder ver los cursos tanto de Javi como de Rafa, que son muy molones, y luego de otros colaboradores estelares como José Ernesto y compañía. Entonces es importante que os registréis y que sigáis a PHP Vigo. También tenemos un pequeño anuncio que haceros. Ya sabéis que en septiembre, en el primer fin de semana, tenemos la PulpoCon. Sería nuestra segunda edición, la PulpoCon 20. Pero bueno, dado la situación en la que estamos, dado pues este problemilla que estamos sufriendo en estos últimos meses y la incertidumbre que tenemos en lo que pueda ocurrir más allá del verano, nos parece la opción más sensata y más precavida posponer el evento presencial de la PulpoCon 20 para dejarlo en el 2021, donde pues en primer fin de semana de septiembre de forma inicial del año 2021, pues lanzaremos esta segunda edición que intentaremos que sea algo especial, ya que este año pues no va a poder ser. No descartamos la posibilidad de hacer algún tipo de evento online en el día que estaba señalado para que fuera la Pulpo, con una versión pues más lite o light, como queramos llamarla, a través de los medios online. Pero bueno, habrá que tenemos que verlo, mesurarlo y decidir qué se va a poder hacer. No está descartado, está encima de la mesa y veremos qué podemos conseguir. Y creo que no me dejo nada más, ya de malas noticias ya es suficiente, así que vamos a arrancar con el Meetup. Vamos a tener 3 charlas, yo voy a hablar de Symfony Messenger, cómo utilizarlo para Command y Query Bash, incluso para Event Bases. Luego Frank nos contará cosas maravillosas sobre CSVs y historias para dormir. Y Sergio nos contará las novedades de SNext. Entonces, bueno, yo voy a arrancar. Yo soy el más cutre de todos, voy sin presentación ni nada y lo que voy a hacer es directamente atacar contra PHP Storm y vamos a ver un poquito todo este tema. Vamos a compartirlo. Ahí está. Estamos. Perfecto. Me llevo las cositas que me hacen falta y vamos a darle. Bien. Bueno, Symfony Messenger al final nos permite, entre otras cosas, poder trabajar con buses, ¿no? Tener un command, un query y un event bash. Me voy a modo presentación y arrancamos. Vale. Me saco proyecto y a ver si pillo aquí esto para tirar una cosa que me hace falta por ahí en segundo plano. Ahí está. Perfecto. Listos para arrancar. Vale, lo que voy a hacer es iterar sobre un repositorio para ir incorporando Symfony Messenger y los commands y los queries bases a lo largo de la charla. Partimos de un esqueleto sobre Symfony 5 estructurado de una forma diferente, con su Application Domain Infrastructure y con todo configurado. Esto está en un repo público en GitHub, podréis verlo, ver todos los commits y ver cómo funciona. Y es pues como un esqueleto básico para poder trabajar en algo parecido a DDD y tener las cosas un poquito más organizadas. Ahora tenemos nuestra aplicación, nuestro dominio y nuestra infraestructura, donde estarán los controladores, la persistencia de Doctrine con el Mapping, Migration Repository y las plantillas de Twig si fuera necesario. Entonces sería como la parte inicial.
Lo primero que tendríamos que hacer para trabajar con Symfony Messenger sería instalarlo. Es bastante sencillo. La instalación sería desde la consola y sería simplemente con Composer, Require, Symfony Messenger. En mi caso ya lo tengo instalado, así que no lo voy a ejecutar. Y esto pues haría la instalación de Symfony Messenger y lanzaría sus recetas y entonces nos metería una serie de ficheros de configuración, que es los que vamos a ver ahora mismo. Nos metería unos cuantos cambios. Veríamos que tendríamos un fichero en el fichero.en de las variables de entorno que viene con Symfony. Aparecería esta parte de aquí, ¿vale? Comentada, que serían los transportes que podríamos utilizar si estuviéramos hablando de bases asíncronos. Podríamos tirar, por ejemplo, esta es la configuración básica de una cola de Rabbit para atacar a Doctrine y para atacar a un Redis. O sea, ahí sería donde quedarían los mensajes para que alguien los consumiera. Y además de eso, nos coloca un fichero de configuración muy sencillo, sin mucha cosa, todo comentado. Framework Messenger, transportes, routing, sin más historia. Entonces, nosotros con esto, si queremos utilizarlo para Command Bus, para Query Bus y para Event Bus, pues lo que tendríamos que hacer sería modificar un poquito este fichero de configuración para activar estos buses. Entonces, es tan fácil como editar el archivo e incorporar en la parte dentro de Messenger, ya sabéis, es un YAML, habría un apartado de bases donde estaría un Command Bus, Query Bus, Event Bus, lo que nosotros quisiéramos, el nombre que nos dé la gana, es como lo estamos definiendo. Si que haría falta, en el momento en que hay un bus o más, especificarle el bus por defecto. Y luego veis que en los buses, por ejemplo, en el Command Bus hay middlewares que se van a ejecutar como si fuera pues, un decorador y nos permiten hacer cositas interesantes. Por ejemplo, aquí está activado el middleware de Doctrine Transaction para que todos los commands que se ejecuten vayan bajo una capa de transaccionalidad. Entonces, nos da un poquito más de seguridad que o todo el caso de uso se ejecuta o va a fallar. También existe la posibilidad de decirle que se permiten que no existan handlers para los commands, los queries o los eventos, y esto pues se hace en el Event Bus, por ejemplo, ya que podemos tirar eventos y que nadie los esté escuchando, pues decimos que por defecto permitimos que exista un middleware que sea allow no handlers para que no sean necesarios. Entonces podamos tirar los eventos que nos dé la gana sin tener la preocupación de que luego nos pueda fallar o podemos tener problemas porque no existe ningún handler asociado a ese mensaje. Entonces, con esta configuración lo que hacemos es activar una serie de bases. Esto significa que si ahora nos fuéramos a la terminal, ¿vale? Y voy a hacer un clear por si las moscas, y tendríamos un comando siempre útil, que es el Symfony debug Messenger, que nos diría los buses que tenemos definidos. ¿Vale? Nos dicen pues, que tenemos un command bus en el que no hay ningún handler, no hay ningún mensaje gestionado a través del command bus, ninguno a través del query bus y ninguno a través del event bus. Pero sí podemos ver que ya están definidos dentro de Symfony Messenger. Entonces, el siguiente paso sería empezar a gestionar, pues, por ejemplo, el command y el command bus. Entonces, lo ideal, pensando en este tipo de arquitectura, sería que tuviéramos una interfaz nuestra para el command y para el command bus. Y ese tipo de interfaces suelen colocarse en lo que sería en la capa de dominio. Entonces, tendríamos una interface command que no tendría absolutamente nada, simplemente estaría ahí para permitir que el command bus tuviera un método dispatch tipado a través del command. De esa manera, si nosotros queremos que una clase se convierta en un command que pueda ser gestionado a través del command bus, lo que tenemos que hacer es implementar la interfaz command, que está totalmente vacía, no tiene nada, simplemente es para darle significado a la acción. Entonces, con estas interfaces definidas, lo que te quedaría sería implementar algo. Ya tenemos un command, que estos se implementarán en los commands de los casos de uso que tengamos en la capa de aplicación, y necesitamos entonces ahora implementar este command bus
para que utilice internamente Symfony Messenger. No vamos a actuar con Symfony Messenger directamente, sino que vamos a trabajar siempre a través de una capa de interface, de Command Bus, Query Bus, Message Bus o Event Bus, para conseguir de esta manera que nuestra aplicación no dependa de una implementación concreta, no dependa de Symfony Messenger, sino que pudiéramos cambiar este sistema por otro, simplemente implementándole esta interfaz una clase que implementara esta interfaz y que utilizara la nueva dependencia en vez de Symfony Messenger. Entonces, bueno, lo vamos a implementar con Symfony Messenger, por lo tanto, en infraestructura tendríamos una carpetita nueva que es Bus y dentro tendríamos pues, un Symfony Messenger Command Bus para dejar de manera explícita en el nombre del archivo que este es un Command Bus y que se está implementando a través de Symfony Messenger. ¿Qué tendría? Pues algo muy sencillito. Implementamos el Command Bus, lo cual nos va a obligar a hacer este dispatch, ¿vale? Y nosotros necesitaremos traernos el Message Bus de Symfony Messenger. Y eso se hace a través de la inversión de dependencias, trayéndonos la interfaz Message Bus Interface, que nos la traeríamos, le llamamos Command Bus, porque al final aquí va a estar gestionándose el Command Bus. Y luego tendremos nuestro dispatch, que es lo que nos permite, lo que nos obliga nuestra interface de Command Bus, en el que lo que haremos será simplemente al Message Bus Interface de Symfony Messenger decirle, oye, a ejecutar su dispatch y pasándole nuestro command. Y de esta manera tenemos esa implementación. Vale. Entonces, bueno, con esto, ya teniendo un Command Bus en interface y una implementación concreta que está utilizando a través de las dependencias Symfony Messenger, lo que toca es empezar a preparar pues, un caso de uso o un command handler con su command y su caso de uso para poder probarlo, ¿no? Así que lo primero que podríamos hacer sería crearnos ese command y ese command handler. Nos iríamos entonces a la capa de aplicación. Vamos a trabajar con una entidad de ejemplo, por tanto, example. Lo que dentro vamos a hacer va a ser un command de crear, ¿no? Ya sabemos que es un command, no es un query, por lo tanto, es crear, editar o eliminar. En este caso sería un create y, por lo tanto, tendríamos nuestro create example command y nuestro create example command handler. Nuestro create example command implementaría nuestra interface command de dominio. Como es un command, trabajaría con tipos de datos primitivos. Tendría pues, un título, una descripción y una fecha, pero serían todos strings, incluido la fecha, puesto que estamos trabajando con tipos primitivos. Va a ser el handler el que se va a encargar de coger esto, trasladarlo al lenguaje de dominio para pasarlo a nuestro caso de uso. Entonces, este sería nuestro command y tendríamos un handle. Veis que el handle ya no implementa ninguna interfaz, no tiene por qué hacerlo, al menos en este punto. Y este se va a encargar de gestionar el create example command. Entonces, lo que hacemos es en este handle inyectar a las dependencias que necesite por construcción, por constructor, ahora lo vemos, y tendrá un método de invocación para poder ejecutarlo como si fuera una función en el que vaya a recibir ese create example command. Esto es algo bastante habitual ya en PHP cuando trabajamos con este tipo de sistemas, de handles, y Symfony Messenger también está preparado para eso y es lo que espera, que haya un método invoke. Y nuestro create example command lo único que haría sería cogerlo y llamaría a un caso de uso. Entonces tendríamos un caso de uso que sería el example creator, que ahora mismo aún no existe, y se lo pasaríamos por constructor y nuestro invoke pues haría un dispatch a ese caso de uso pasándole la información del command, pero ya en lenguaje de dominio. O sea, en vez de un string de title, pasaríamos un value object title, un value object description y en el caso de la fecha, pues mandaríamos un date inmutable utilizando el string de createOnDate para que genere esa fecha. Entonces, con esta información, con esto que tenemos aquí, nuestro siguiente paso para poder volver a utilizarlo va a ser crearnos pues, estas entidades y estos value objects y estas entidades que tenemos, por aquí, por ahora solo value objects, que tenemos dentro de dominio en example. Entonces, vamos a trabajar con todo lo que va alrededor de la entidad example para poder hacer nuestro ejemplo. Entonces, eso es dominio. En dominio tendríamos una zona de example y dentro tendríamos lo que necesita el ejemplo. Vamos a entrar en detalles. Tendríamos la entidad con los valores que necesita, con value objects, title description y, en este caso, el data inmutable, que nosotros lo
trabajaríamos como si fuera un tipo de datos de nuestro dominio. Entonces tendríamos nuestra asignación de valores, nuestros métodos de retornos de información, lo que serían nuestros getters, en vez de setters, pues change title para darle más significado semántico a la información. Pero bueno, detalles de implementación que lo podéis ver en el repo si os interesa. Por supuesto, estaría el value object de title, veis que tiene lógica, tiene cláusulas de guarda, hace cositas, incluso tiene para comparar y ver si un title es igual a otro, cositas de value objects que también se pueden ver. Y por supuesto el description con la misma línea, cada uno con sus excepciones, vale, cositas ahí interesantes que se pueden ver. Y por supuesto nuestra interface de example repository, ahora mismo solo con un método save nos estamos adelantando, estamos ya pensando que va a haber un caso de uso de create, por lo tanto necesitaremos guardar, va a haber una interface con un método público save que recibirá un example y él almacenará o no y retornará un vacío porque si hay algún problema pues que pete, ¿no? Ok, entonces con esto y con ya toda la zona de example preparadita, podemos pensar, ya nos vamos a nuestro command handler y vemos que ya tenemos todo definido, salvo nuestro caso de uso. Así que vamos a trabajar ese caso de uso un poquitito. Nos vamos al commit donde está el caso de uso ya creado. Aquí tenemos el example creator, es un agente que se encarga de crear una entidad example, por eso es example creator, y está dentro de example create porque realmente es la acción, ¿no? Es el caso de uso que se está ejecutando. Sencillo, no hay mucha historia, no nos vamos a complicar acá la vida, simplemente para ver la lógica de funcionamiento y cómo encajan todas las piezas, pues hay un constructor que va a recibir por inversión de dependencias la interface de example repository, ya habrá alguien que la implemente y luego simplemente su dispatch recibirá las cosas que tiene que recibir, creará la instancia de example y le dirá al repositorio que la guarde. Sin más historias. Y entonces con eso ya tenemos un poquito todo lo que es el caso de uso y las piezas que están a su alrededor, incluso la información de dominio preparado. El siguiente paso, antes de intentar ver ya un poquito el tema del command handle, es, vale, vamos a ejecutar esto. Entonces, como vamos a intentar probarlo, vamos a tener que tener una implementación concreta de esta interface. Entonces, vamos a hacerlo y ya vamos a pensar que vamos a hacerlo con Doctrine. Por lo tanto, en infraestructura, ¿vale? Si nos vamos por aquí, en infraestructura, en persistent, en Doctrine, en repository, tendremos un repositorio, Doctrine Example Repository, que extenderá de la clase de Doctrine para el Service Entity Repositorio, pero implementará el Example Repositorio de Domain Example. Entonces, tendrá lo que tenga que tener para conectarse con Doctrine y además nuestro método save, que ahora mismo retornará un return sin nada, porque tampoco necesitamos que almacene, simplemente es para que tengamos la infraestructura preparada. Entonces, ya con esto, llegaría el momento de decir, vale, perfecto, ya tengo mis bases, ya tengo mi command bus, lo tengo implementado, tengo mi command handler que atiende a su command, que llama a su casa de uso, que trabaja generando la entidad y la almacena en un repositorio. Maravilla, pero ¿esto funciona o no funciona? Si nos vamos a la terminal, que es donde vamos a poder comprobar si estas cosas van, vamos a hacer un clear caché y nos vamos a ir y a limpiar un poquito esto y vamos a lanzar otra vez el debug de Messenger, que nos va a estar dando siempre información muy valiosa. Y si la lanzamos, estamos en la misma situación que antes. No hay nada que está siendo gestionado, ningún mensaje gestionado ni por el command, ni por el query, ni por el event. ¿Cómo podemos solucionar este problema? Vale, hay una forma sencilla que tiene un problemilla, pero una forma sencilla, que es irnos al command handler y decirle, oye, este command handler lo que va a hacer es implementar una interface que nos proporciona Symfony Messenger. Que la tengo por aquí, por aquí, por aquí. Vale, que entonces podría implementar la interface message handler interface. ¿Vale? Que veis que es una interfaz de Symfony Messenger que si entramos veis que no tiene absolutamente nada. El único objetivo de esta interface es el mismo objetivo que teníamos nosotros con nuestra interface command, que es decirle que esto es un command, pues decirle que esto es un message handler. Si hacemos esto y nos vamos a la terminal, en clear para que no haya ruido. Y si lanzamos el debug Messenger, vamos a ver, nos vamos a encontrar con una peculiaridad. Vemos que el command bus ya nos dice, oye, mira,
existe un create example command que está siendo gestionado o manejado por create example command handler, y esto está siendo atendido o escuchado por el command bus. Pero nos ocurre lo mismo tanto en el query como en el event bus. Eso es así porque cualquier handler que implemente la interfaz Message Handler Interface va a ser gestionado por todos los buses que tengamos definidos en Symfony Messenger. Entonces, si solo tenemos un bus definido, nos puede ser interesante hacer esta implementación y tirar para adelante. Sí que es cierto que en el momento en que la implementemos estaremos acoplándonos con Symfony Messenger en la capa de aplicación, porque aquí estamos en aplicación, y estaríamos conectándonos con infraestructura, que sería la implementación concreta, en este caso, pues Symfony Messenger, pero bueno, es algo que podríamos decidir hacerlo. Sin embargo, hay otra manera un poquito más fina, que nos va a permitir que todo esto funcione sin además tener que intoxicar nuestro command handler. ¿Y cuál sería? Pues definir a través de los services de Symfony qué va al command bus y qué va al query bus. Y es lo que tenemos aquí en el services.yaml, que este es el más o menos el habitual, con un poquito tocado para que funcione la estructura que tenemos de Application Domain e Infrastructure. Pero vemos que aquí está tanto la declaración de los servicios para command handlers y para query handlers. Le estamos diciendo que todo aquello que esté dentro del namespace application y que se encuentre en la ruta de recurso del directorio de la instalación de Symfony, src application, perfecto, estamos en este punto, con los dos asteriscos decimos lo que hay aquí de manera recursiva, dale millas hasta donde lo encuentre, y aquello que termine por command handler PHP. Entonces, cualquier fichero que termine en command handler PHP que esté dentro de src application va a ser gestionado a través del command bus, que lo estamos diciendo así. Este va a ir con command bus. Y para los query handlers lo mismo, pero en vez de acabar por command, que acabe por query, y entonces va a ser gestionado por el query bus. Con este pequeño cambio, y al final es un simple detalle que colocamos en la configuración de Symfony, si ahora lanzamos el debug de Messenger, ya nos dice que no hay nada para el event bus, no hay nada para el query bus, pero sí tenemos nuestro command bus porque es lo que le hemos dicho, es lo que le hemos explicado. Le hemos dicho, oye, todo lo que acabe en command-handler.php va a ser gestionado por el command bus. Entonces, de esta manera ya mantenemos un poquito todo más limpio y no tenemos que andar a preocuparnos porque los mensajes tiren por distintos buses. Vale, entonces ya tenemos nuestro command handle, ya está definido y ya vemos cómo el command bus se encarga de gestionarlo correctamente. Entonces, por ahora podemos aparcar eso ahí y pensar un poquito en el query bus. Para hacer el query bus vamos a hacer un poquito el mismo desarrollo, pero cambiando alguna cosa. En vez de empezar a definir las interfaces de query y de query bus, lo que voy a hacer es trabajar el caso de uso del query, enseñaros un caso de uso para una query. Dentro de example podríamos tener un obtain para que se ejecutara un obtain all query o un obtain all query handler que se encargaría de gestionar ese query para que tirara de un finder y que le retornara todos los examples que existan en nuestra base de datos. Entonces tendríamos un obtain all query que implementaría una interface query de domain que aún no tenemos definida. Veis que no hay absolutamente nada porque es dame todo, por lo tanto no te voy a restringir nada. Y nuestro query handler cogería el finder por de inyección de dependencias y tendría su obtain all query en el invoke para hacer su trabajo. O sea, ejecutaríamos el caso de uso, finder dispatch, dame todo, me retornaría un array de examples, ¿vale? Lo tenemos aquí en el finder, ¿vale? Veis que domain example, atacaríamos al repositorio con un método obtain all que definimos en la interfaz ahora para poder trabajarlo, ¿vale? Sería algo nuevo que aparecería en nuestra interface y que retornaría un array y colocamos el comentario para informar al IDE de qué tipo de array estamos hablando. Y tendría su implementación en el repositorio de Doctrine, pero en vez de irnos a la base de datos ahora mismo, porque aún no nos hace falta, simplemente para probar retornaremos pues, una serie de examples instanciados.
Entonces vendría eso, lo cogería nuestro query handle y nuestro query handle tendría que coger eso y hacer lo contrario al command. Si el command coge información primitiva y la traslada al lenguaje de dominio, el query handle va a coger información de dominio y la va a retornar con valores primitivos para que el controller o el que sea lo gestione. Entonces tendría aquí, nos recorreríamos todos los resultados y estaríamos devolviendo en vez de una entidad example, un DTO que lo tengo aquí, example, ¿vale? Que tendría un name constructor que se instanciaría a través de una entidad example. Entonces eso sería lo que iría de vuelta a aquel que esté ejecutando el command obtengo el query a través de nuestro command bus, de nuestro query bus, perdón. Entonces, eso sería nuestra query. Para poder trabajar con ella, necesitamos ahora tener ese query y ese query bus definido. Por lo tanto, en dominio, lo que vamos a hacer es irnos a crear una interface query y una interface query bus. Query sin nada y query bus, pues, como la del command, un dispatch. Lo que ocurre es que en este caso recibe una query en vez de un command, y en el caso del command bus retornaba void porque no va a retornar nada. El query bus sí va a retornar algo, no sabemos qué nos va a retornar, por lo tanto no tipamos lo que nos va a venir de vuelta. Y el siguiente paso natural es hacer la implementación concreta de ese query bus para que utilice Symfony Messenger. Así que en Infrastructure Bus tendremos un Symfony Messenger Query Bus que implementará nuestro Query Bus, recibirá por inversión de dependencias el Message Bus Interface, igual que el Symfony Messenger Command Bus, ¿vale? Lo guardará en una propiedad Query Bus y la diferencia está en su dispatch. Si en el dispatch del command simplemente le decíamos Query Bus, dispatch y tú mismo, aquí necesitamos retornar la información. Y Symfony Messenger trabajo de una forma un poco peculiar, buena, pero peculiar. O sea, yo tiro las cosas al query bus y la respuesta no va a ser el resultado del query handler. Lo que me va a retornar es una estructura de datos. Yo le digo query bus dispatch, me va a devolver un array de envelopes, de envelopes, que representan cada uno de los steps por lo que ha ido pasando. Eso lo hace tanto si fuera un query como un command. Es como funciona Symfony Messenger. Porque tenemos middlewares por el medio que pueden interactuar con la información. Entonces lo que va haciendo es crear como snapshots de cada uno de los pasos para que puedas tener ahí la evolución de la información. Y si necesitamos, porque esto es un query, necesitamos lo que nos venga de vuelta, necesitamos lo último. No cómo quedó en el primer step o en el segundo, sino cuál es el resultado final. Por eso, en el dispatch le decimos dame el último y dame el último que sea un handle stamp class, que esto es una clase de Symfony Messenger. Aquí lo tenéis, ¿veis? El proceso que va almacenando ahí en stamps, en stamp, cada uno de los steps por donde va llegando. Tenemos aquí una comprobación, una validación. Oye, ¿el query dispatcher realmente este last me está retornando algo o es un nulo? Si fuera un nulo, pues nosotros retornamos nulo, y en caso de que sea algo, pues le decimos al query dispatcher que nos va a dar una instancia del handle stamp class, que será lo que tengamos aquí, le decimos dame el resultado. Y ese dame resultado va a ser lo que el query handle ha gestionado, ese array de DTOs example. ¿Vale? Y eso sería lo que nos daría un poquito el proceso. Entonces, en este punto, si nos vamos a nuestro debug de Messenger, veremos que el element base no tiene nada, pero tenemos el query con su caso de uso, con su query handler y su command handler también gestionado. Esas dos cosas funcionando perfectamente. Entonces, ahora tenemos que hacer alguna cosita. El objetivo ahora va a ser probar esto. Entonces, podríamos montarnos un control y hacer historias, pero lo que vamos a hacer es un comando de Symfony para atacar por la consola y no andar a movernos de ventanas. Entonces, para poder hacer todo esto, necesitamos que ya interactuar de verdad con Doctrine. Por lo tanto, vamos a tener que hacer un pequeño cambio temporal que, por supuesto, no deberíamos dejarlo. Esto al final debería ser otra cosa, pero para salir del paso e ir rápidos y no complicar la película, dentro de la entidad example, de la entidad, no del DTO, perdón, de la entidad example, le voy a colocar una propiedad privada ID para que sea el identificador, pero veis que ni lo uso, está en gris porque no se usa para nada, simplemente es para que se pueda almacenar un ID autoincremental y nos dejamos de chorradas. Ahí esto debería ser un ID y estas cosas, pero con esta manera lo tenemos ahí.
El siguiente step después de esto es hacer el mapeo para Doctrine, ¿no? Entonces no vamos a utilizar las anotaciones, porque ya sabemos que si usamos las anotaciones, dentro del dominio estamos contaminándolo con el ORM, ¿no? El sistema de almacenamiento que estemos utilizando. Así que lo que vamos a hacer es, dentro de Infrastructure Persistent Doctrine Mapping, tendremos pues, XMLs definiendo, haciendo el mapeo entre lo que hay en la base de datos y nuestras entidades o nuestros valuables de dominio. ¿Vale? Simplemente esto es para que funcione. Habría que hacer la migración, ejecutarla, ¿vale? Ya sabéis cómo van estas cosas en Symfony, eso ya está hecho. Entonces, ahora lo que nos tocaría sería directamente, vamos a crear algo para poder tirarle al query bus nuestra query de obtain all query. Entonces, lo que vamos a hacer es implementar un comando de Symfony. No confundir con un command de los command de CQRS, sino un command de consola de Symfony. Entonces, en Infrastructure Command, para mantener la semántica, esto es infraestructura, detalles de implementación, no se trata de nuestro core, no es nuestro dominio, tendríamos un All Examples Command, que extendería del command de Symfony, tendría este nombre, lo llamaríamos con el comando de Symfony app ;all examples, ¿vale? Y lo que haría sería tirar directamente de recibir aquí en el constructor recibiría por inversión de dependencias la interface del query bus, ¿vale? Que luego esto realmente no me va a dar el Symfony Messenger query bus, pero aquí trabajamos con la interface, nos la almacenamos para que el execute, que es el método que va a ejecutarse cuando lancemos el comando, lo que haga sea aquí llamar al query bus, decirle, oye, query bus, dispatch esta query, el obtain all query. Me va a retornar un array de example de DTOs, que es el que tengo aquí. ¿Veis? Ok, entonces cogerá esta información, la recorreré un array para montarlo y luego crearé una tabla. Esto, o sea, son cosas de la consola para que simplemente no quede tan feo. Entonces, con esto así, yo ya puedo hacer un SF, app, vamos a ir arriba, que no me acuerdo, all examples. Y si no la he liado, aquí tenemos el resultado, ¿vale? Que nos viene del repositorio. En el repositorio, el que nos retornaba todo, teníamos una construcción hecha. No teníamos nada que atacar a la base de datos. Y es lo que nos está lanzando. Entonces ya estamos ejecutando ese query que está siendo gestionado a través de un query handle a través del query bus que está en su interior trabajando con el query bus de Symfony Messenger. Siguiente paso, hacer lo propio con el command. Nos vamos a crear nuestro comando de Symfony para crear una entidad example. Entonces funciona exactamente igual. Tenemos nuestro app create example. En este caso definimos que necesita dos opciones, dos valores que le vengan, un title y una descripción, porque ya nos encargaremos aquí en el dispatch, veis, de lanzar el data inmutable en el momento, pues se está quedando ahora, pues al command le mandaré en el momento en el que se está enviando. Veis que aquí hay una serie de validaciones y lanzamos en un try catch el dispatch porque puede que falle algo en el command. El command no me va a retornar error, me va a tirar una excepción porque retorna nada. Vale, entonces con esto, si ahora fuéramos a intentar lanzarlo, creo que nos va a dar un error, nos debería dar un problema, pero bueno. Vamos a ver, app create example. Y debería dar un PT. Aquí tenemos un... pues no puse los valores, perdón. T, 1, 2, 3, descripción, lo que sea. Vale, y nos está dando un error de conexión a la base de datos, porque ahora mismo estamos trabajando sin tener la base de datos bien montadita. Entonces, lo que voy a hacer ahora, lo tengo ya comitado, evidentemente, es montar una estructura de Docker con Docker Compose para levantar un contenedor de base de datos, conectarlo y todas estas cosas. Vale, ahí. Y va a cambiar valores de configuración y demás, de forma que esta información para conectarnos a la base de datos ya es correcta. Así que si ahora comprobamos, antes de seguir por si las moscas, nos vamos a ver nuestra implementación concreta del repositorio. Nos vamos aquí al Doctrine Repository. Veis que todavía estoy trabajando sin que haga nada, ¿no? Pero bueno, voy a probar a ver si ahora ya me va la conexión. Vamos a tirarlo.
¿Vale? Ok, perfecto, me dice OK created porque este save es un return a secas, pero realmente todavía no está interactuando con la base de datos. Es lo que voy a hacer ahora, que va a ser refactorizar un poquito todo para que trabaje con la base de datos. Ok, vamos a ver. Checkout. Ok. Vale. Entonces, ahora si nos vamos a nuestro repositorio, ya nos encontramos con que el save hace el persist y el flux, ¿vale? Y el obtain all hace un find all. Por lo tanto, si ejecutáramos ahora el evento, el comando tal y como lo teníamos, el del all examples command, aquí me va a retornar vacío, por lo que me petaría si no tuviéramos esto, que se lo incorpore a mayores ahora, en el sentido de que, oye, si no hay nada, dime que no hay. Entonces, si yo ahora lanzo el all examples, me va a decir que no tiene nada que visualizar. Pero como ya está el repositorio funcionando con su método para persistir, con su save, voy a probar a hacer el create example. Me dice, OK, example created, y ahora voy a ver si realmente me lo creo o no. Y aquí tenemos que me está retornando la entidad que se ha creado. O sea, ya tenemos el command bash funcionando correctamente porque está siendo lanzado el command de create example a través del create example command de Symfony. ¿Vale? Tenemos aquí que le está diciendo, oye, al command bash tira esto. Y ya el command bash es capaz de decir, vale, esto está siendo gestionado a través del create example command handle y va a hacer su labor, ¿vale? Y eso tanto el query, que también lo va a coger, y lo va a hacer todas las cositas. Entonces así ya tenemos los commands y los queries. ¿Qué ocurre? Que ya sabéis que muchas veces las cosas tienen que interactuar entre sí o tenemos que hacer más cosas más allá que simplemente hacer un crear. Podemos, igual que tenemos que mandar un correo electrónico, queremos avisar a alguien o lo que sea. Y ahí es donde entran en juego los eventos y donde entraría el event bus. Entonces vamos a definir nuestro event bus, que va a ser la forma que vamos a tener de comunicar las piezas de la aplicación. Entonces, en nuestro domain vamos a tener nuestro event bus, que va a tener un dispatch, y en este caso pues le llamo event message porque al final es un mensaje de evento lo que se le está mandando. Entonces, pues un event message que por supuesto tampoco tiene ningún tipo de implementación, es simplemente para poder tipar el event bus. Y ya con esto podemos hacer nuestro primer evento. Vamos a hacer nuestro primer evento y lo que vamos a hacer es un evento que se dispare cuando se crea algo. Entonces, eso significa que cuando en nuestro application example create se cree, tire un evento. ¿Dónde lo colocaríamos? En principio, lo colocaríamos no en el command handler, sino en el example creator, porque el example creator es el caso de uso que crea el example. También podríamos hacerlo en la entidad example. Eso ya hay distintas filosofías, formas de verlo. Entonces, yo lo voy a colocar en el caso de uso. Por lo tanto, me crearé una clase ahí pegadita, ¿vale? Porque es un evento que se dispara en el caso de uso. El evento es example has created, ¿vale? El evento se ha creado. Implementa el event message para que todo vaya en consonancia. Y va a recibir, esto se puede trabajar muchísimo mejor, esto simplemente para poder tirar para adelante, recibirá en datos primitivos la información del ejemplo, el título, la descripción y la fecha en la que se creó, no valores de dominio, porque esto va a ir, sabe Dios a dónde, puede ir a una aplicación externa, entonces no le debemos mandar información de dominio, es como si fuera un command handler en este sentido, así que trate con valores primitivos, ¿no? Tipos de datos primitivos. Creará el title escrito en el created tag, que estos valores de la entidad message, y luego tendrá el occurred on para almacenar cuándo ha ocurrido este evento. Por eso se hace la fecha en el momento. Y veis que también lo coloco en tipo primitivo. Coloco un string, le saco el atom de ese valor. Entonces, luego es como un DTO, luego tendría los getters y punto pelota. Eso es lo que haría un event, el example has created, que sería un event message. Y nuestro example creator es el quien en su interior va a llamarlo. Para ello tenemos que recuperar nuestro event bus, ¿vale? Interface, domain, app domain event bus, lo va a recibir para almacenarlo, para que el dispatch, una vez ha hecho el save y entonces no ha petado, porque no tiene una excepción, lance al event bus el evento de new example has created.
Y con esto ya se crearía el example y avisaríamos al mundo que se ha creado para que el mundo haga lo que tenga que hacer. De acuerdo. ¿Qué nos queda? El Symfony, el Element Bus. Tenemos la interface, pero no tenemos su implementación con Symfony Messenger. Así que es lo que vamos a hacer, implementar el Symfony Messenger Event Bus. Muy parecido al Symfony Messenger Command Bus, porque lo que va a hacer es recibir el Event Bus Interface, almacenarlo y decirle, oye, hace un dispatch de este evento. Y como es un evento, yo no voy a retornar nada, porque eso va para allí y alguien lo escuchará o nadie, o más de un elemento, ¿vale? Igual que en un query y un command solo hay un handle por cada uno, pero un evento lo puede estar escuchando un montón de gente. ¿Vale? Entonces, con esto ya lo tenemos. Nos vamos a ver cómo está nuestro debug de Symfony Messenger, que es algo que deberíamos estar constantemente utilizándolo para ver cómo va todo de configurado. Vemos que estamos en el mismo punto. Tenemos el command, tenemos el query, pero no hay el evento. ¿Por qué? Porque no lo hemos dicho nada. Podríamos ir al que va a gestionar el evento e implementar la interface, pero eso ya sabéis que es un poco feo, así que lo que podemos hacer es configurar el servicio para los event handlers. Entonces, es lo que vamos a hacer. Nos vamos a ir al Services YAML y vamos a incorporar también el event handlers. Y vamos a decirle, podríamos colocar aquí, esto es no me va a salir el nombre, pero bueno, esto es este sistema de Linux para hacer la búsqueda de valores. Aquí podemos colocar varios patrones, no expresiones regulares, pero sí patrones. Entonces, de entrada voy a colocar todo en infraestructura mesas y ahí de forma recursiva o lo que sea, pero podríamos colocarlo pues, con paréntesis en distintas ubicaciones. Entonces, ahí le digo, aquí van a estar mis event handlers. ¿Vale? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lanzarlo. Vamos a lanzar porque creo que ahora mismo va a petar y os explico por qué. No, perfecto, ya lo tengo corregido. Puede fallar si no encuentra este fichero. O sea, si le estamos diciendo esta ruta y luego lo que sea y esto de aquí sí tiene que existir. Entonces, si no estuviéramos la carpeta mesas, tendríamos que crearla, si no nos petaría aquí. Pero vale, no pasa nada, lo tenemos ya creado. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es, en ese lugar, crear nuestro primer event handler que se encargue de manejar el evento que hemos tirado cuando se crea un ejemplo. Entonces, nos vamos allí, nos vamos a la zona de SRC Infrastructure Message Notify Example Has Created Event Handler. Vamos a tener que veis que lo único que va a hacer es un dump a su nombre, para que nosotros veamos que realmente se está ejecutando, sin más. Ahora, si hacemos el debug Messenger, nos vamos a encontrar que ya en nuestro Event Bus nos dice, hey, sí, el Example Has Creator está siendo gestionado por esta clase de aquí. Por lo que si ahora nosotros creamos otra entidad, se crea correctamente y veis cómo se lanza el dump que nosotros tenemos aquí en el código. Eso significa que se ha ejecutado el caso de uso y al ejecutarse el caso de uso, como se persistió correctamente, lanzó, vamos a ver, hemos tenido un command de Symfony que ha tirado al command handler de nuestra aplicación un command de CQRS. Nuestro command handler internamente está trabajando con el command bus de Symfony Messenger, ¿vale? Lo ha pillado, entonces ha ido al handler correspondiente, su handler correspondiente ha llamado al caso de uso y ese caso de uso ha persistido el ejemplo y ha tirado un evento. El evento lo ha tirado al event bus. El event bus lo ha capturado, es nuestro event bus que por dentro trabaja con el event bus de Symfony Messenger, entonces lo ha tirado al de Symfony Messenger y Symfony Messenger ha dicho, hey, me estás colocando un example has created, esto se gestiona por el notify example has created event handler, así que lo voy a ejecutar y en su ejecución ha hecho un dump. Es lo que ha ocurrido en todo este proceso, sin más. En el fondo parece muy tal, pero es bastante sencillito. Sigue la línea. Pero podemos tener más de uno, así que vamos a hacer, y ya ahí vamos terminando, ya queda muy poquito. Lanzamos el segundo. Vamos a colocar un segundo event handler para el mismo evento. Entonces, en nuestras mesas tenemos el notify y un show total. Uno que lo que va a hacer es llamar, veis que va a recibir este evento, porque el primero, vamos a ver la diferencia, el primero simplemente hacía un dump. Este segundo va
al mismo tiempo a llamar al query bus de Symfony Messenger para decirle, oye, ejecútame el caso de uso de dame todos los ejemplos, porque lo que yo quiero es dumpear el total de lo que hay ahí. Entonces va a haber un command que se tire a un command bus que va a lanzar, que va a llevarlo a ese command handler que tirará al caso de uso, el caso de uso guardará el ejemplo, lanzará el evento de que se ha creado al event bus, el event bus hará lo suyo, tirará al final esa acción contra el show total examples on create event handler que a su vez tiene un query bus para llamarle y obtener información. Entonces, ahora si hacemos un nodo de creación, tendremos que nos saca el dump que teníamos antes y un total examples 3 porque hay 3 ejemplos guardados en la base de datos. Lo volvemos a ejecutar y nos dará 4. ¿Vale? Lo vamos a ejecutar y nos dará 5. Perfecto. Y si ahora hacemos un debug messenger, veis cómo nos dice que está siendo gestionado por los dos. Y si hacemos un app all examples, nos saldrá la tabla con todo lo que hemos creado exactamente igual, porque aquí no hay tabla, valores únicos ni nada, simplemente para probar, quedaría perfecto y maravilloso. Entonces ya tenemos todo el círculo, con una pequeña cosa que nos falta, que es lo ultimísimo que vamos a ver, que es meter la asincronía en todo esto. Porque pongamos que este command bus tardara mucho en ejecutarse el proceso de creación. Nosotros lo que necesitamos es decirle al usuario rápido, oye, esto ha funcionado. O sea, déjate de chorradas, esto ha funcionado. Por lo tanto, necesitamos decirle que al Symfony Messenger tenemos que decirle, oye, mira, este command en concreto, no todo el command bus, ojo, este command tarda mucho, ejecutámoslo de forma asíncrona. No vamos a tener un command bus síncrono y otro asíncrono. Podríamos tenerlo, pero no vamos a tener. Lo que vamos a tener es un único command bus que podrá tener un montón de commands gestionados. Y le vamos a decir a través de la configuración de Symfony Messenger, este de aquí, en concreto, me lo vas a lanzar de forma asíncrona. Entonces, para eso, lo que tenemos que hacer es unos pequeños cambios. Tenemos que irnos a nuestro fichero de configuración de Symfony Messenger, que lo tenemos aquí, ¿vale? Y, bueno, no, perdón, aquí no es. Sí, coño, es aquí. Vale, aquí, en el routing, le decimos, oye, este command va a ser asíncrono. Entonces, cuando el Symfony Messenger vaya a gestionar el handler de este command, va a saber que esto es asíncrono y lo va a ejecutar de manera asíncrona. ¿Qué significa eso? Que lo que va a hacer es lanzar la información pues, a una cola si lo tuvieras con RabbitMQ, a un Redis, o en mi caso lo que voy a hacer es trabajar con Doctrine. ¿Vale? Porque si no trabajas con microservicios, yo no trabajo con microservicios, eso lo hago más en plan microlito, pues a mí me es muy cómodo que quede en la misma base de datos de Doctrine. Pero eso es transparente porque es configuración. Lo único que tendríamos que hacer es irnos al fichero de environment de Symfony, ¿vale? Y descomentar lo que queremos. Queremos que el Messenger vaya a través de este transporte que es el Doctrine. Y una vez esté eso configurado, nosotros en la configuración de Messenger, aquí hemos descomentado el transporte. Le hemos dicho, va a haber un transporte asíncrono que va a utilizar este DSN, ese transport DSN que va a ser el de Doctrine para gestionar la situación. Entonces, ya con esto, sin hacer absolutamente nada más, podemos ejecutar nuestra creación, este de aquí. Veis que habíamos tenido la última vez 5 elementos creados, ¿no? Bueno, después de hacer todo esto, podríamos hacer algo intermedio, que es bueno hacerlo por si las moscas, que es lanzar la configuración, el setup. Entonces sería Symfony Messenger setup transports. Para que haga lo que tenga que hacer. En este caso sería un transporte de Doctrine, por lo tanto crearía una tabla en la base de datos para almacenar ahí los mensajes que le lleguen a través del transporte asíncrono. Entonces, después ya de esto, le vamos a dar a nuestro caso de uso. Lo vamos a tirar, lo ejecuta, nos dice que ha sido perfecto y ahora veis que no se ha disparado ninguno de los eventos. No ha aparecido ni el dump ni el total. ¿Vale? Porque se ha ejecutado de forma asíncrona. Realmente ha quedado para que se ejecute a posteriori o haya otra unidad de software escuchándolo. Si ahora hacemos el all examples, veremos que seguimos teniendo los mismos que de antes. El que teníamos no se ha creado, porque el que teníamos
lo tenemos, a ver si lo pillo, appearance, a ver, database, vale, lo tenemos aquí, vamos a actualizarla, vale, tenemos aquí un Messenger Message, vale, que si lo abrimos, nos encontramos con la información del mensaje, el cuerpo, todo lo que tiene que gestionarse y información. Por ejemplo, aquí no ha sido entregado para nada. Entonces, ya con esto así, lo que necesitamos es algo que lo consuma. Symfony Messenger ya nos trae un consumer para todo esto. Lo único que tenemos que hacer es lanzar el comando sf app create example -t para decirle, pues, async. Bueno, no, perdón, estoy copiando lo que no es. Symfony Messenger, consume, vas a consumir y vas a consumir async. Y vas a consumir async porque yo aquí en la configuración de Symfony Messenger he puesto este transporte. Lo que estás diciendo, vas a consumir el transporte async. ¿Vale? Entonces lo lanzo y ahí veis cómo ya nos dice que se ejecutó y nos sale el dump que teníamos y el total de mensajes. Pero veis que se queda ahí encendido. No se para, porque lo que se ha lanzado es un proceso que está ahí escuchando. Symfony recomienda que se utilice, luego lo dejo en la documentación, hay una utilidad de Linux que lo instalas y lo que hace es levantar los servicios cuando se caen. Entonces, esto quedaría ahí, escuchando lo que ocurra en cada momento. Eso significa que, vamos a ver si consigo hacer un split a esto. Eso significa aquí, eso es. Vale, voy a cancelar aquí esto, voy a entrar Docker Compose, no, cddocker, Docker Compose, ESEC, PHP, FPM, BAS. No, ¿qué puse? Docker Composer, sí, muy bien. Vale, ahora está tardando. Vamos a ver. No me está haciendo mucho caso. Hola. Ahí estamos. Hago un clear. Voy a dejar aquí el consumer funcionando en este lado. Symfony Messenger Consume Async. ¿Vale? Ahí queda. Veis que aquí ya no hace nada porque ya está consumido el mensaje que tenía. Voy a hacer esto más grande. Ping, 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 ping. Voy a hacer aquí mi clear. Y aquí voy a tirar el create. ¿Vale? Lo voy a tirar. Se lanza y veis que ahí llega y se consume. Entonces, lo que hace es de forma asíncrona. Ya tengo la respuesta, en el otro lado está el proceso escuchándolo y lo va creando. De forma que si yo hago ahora aquí el all, tengo todos los que se han creado. ¿Vale? Y básicamente, y sin básicamente, o sea, al final es todo lo que hay. Este repositorio está en GitHub, en mi GitHub. Con todo comiteado, ¿vale? En pasitos, todo lo que hemos hecho, están commits independientes y el proyecto pues es el que se llama, el que está aquí, Symfony DDD Lightree, ¿vale? Y creo que no me dejo nada más, porque el README, luego que es el último que hay ahí, es simplemente la documentación para que podáis hacer las cositas. Y con esto pues trabajamos con commands, con queries y con event bus a través de Symfony Messenger de forma sencillita, con transacciones de DoTrain, asíncrona, con transportes, sin ningún tipo de problema. Y ya he terminado. Vamos a ver si tiro por aquí para dejar de compartir y ya volvemos al modo mosaico en el que nos vemos todos. Si alguien tiene alguna pregunta, que la ponga en el chat y la trasladamos. Sí, básicamente. Aquí ahora, si alguien quiere preguntar algo, pues le damos y comparto otra vez y tiro. Y si no, feliz de mi vida, que ha quedado todo clarísimo. Bueno, hay quien quiere que vuelvas a empezar desde el principio, que no lo pilló bien, entonces que vuelvas a empezar. Pero eso cuando se cuelgue, ¿no? La grabación, si no hay problemas a la hora de grabarlo, ya lo podéis ver tantas veces como queráis. Bueno, veo que no. Aparte que todo el mundo habla de que le está gustando el componente y que le gusta la charla, creo que no hay preguntas.
Pero están asimilando toda la información. Vale, y bueno, y esto es la capa superficial, porque ya transportes, ahí middleware se pueden hacer virguerías. Esto es simplemente uso básico y sencillo. Sí, yo creo que no hay preguntas. Si queréis, empezamos con la charla de Fran. Sí, muy bien. Yo ahora me voy aquí a quitar la camarita para que sea más fácil. Gracias a todos. Bueno, hola. Espero que se me vea. Voy a empezar. A ver si soy capaz de compartir esto bien. Vale. Ok. Bueno, pues voy a hablaros de 5 cosas que aprendí procesando CSVs, porque como sabéis, todos los que nos dedicamos a programar hacemos cosas glamurosas, entre ellas los CSVs, que realmente a quien le gustan es a negocio. Entonces, todos hemos pasado por ese trance de quiero subir aquí 200.000 contratos, tengo un CSV con ellos, con todos los datos muy bien y tal, y nosotros por dentro diciendo, pues vaya por Dios, ¿no? Has alegrado la tarde, pues vamos a ver qué podemos hacer. En realidad no voy a hablar mucho de CSV, ya sabemos que son aburridos porque siempre son lo mismo, hacer un bucle procesando todas las entradas y que además también son peligrosos porque es la mejor coladera que hay para datos inválidos y de hecho he tenido experiencias de estar pues 2 años incluso sufriendo los efectos de un CSV mal rellenado. Así que en un momento dado que fue necesario hacer algo con un CSV justamente, pues decidí que se podía aprender algo de la experiencia, por dura que sea. Y de eso trata la charla, 5 cosas que aprendí procesando un CSV, que tenía 2 campos, por cierto, y bueno, que me parecieron útiles porque de alguna manera también representan 5 cosas que merece la pena tener en la caja de herramientas de desarrollo. Y son estas. Crear un paquete de Composer, utilizar GitHub Actions o otro sistema similar, testear con sistemas de archivos virtuales, hacer interfaces fluidas cuando tiene sentido y hacer siempre software que sea abierto a extensión. Evidentemente, cada uno de estos temas daban para una charla, así que solamente voy a pasar muy por encima con los grandes rasgos de cada cosa y luego pues haré una especie de reflexión final. Y bueno, la primera, crear un paquete Composer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la funcionalidad de procesar CSV de una manera limpia, en este caso, es como una cualquier aplicación. Entonces, en cualquier equipo de desarrollo donde haya varios proyectos, muchas veces se duplica código. Y una buena manera es crear paquetes de Composer en lugar de otros inventos extraños que hacemos a veces, desde copiar-pegar a otras historias un poco más artesanales y más incómodas. Un paquete de Composer se puede publicar incluso privado, incluso dentro de tus propios repos, pero bueno, también merece la pena publicar de vez en cuando en abierto. Y la idea básica es eso, que se comparte código entre proyectos. Para hacerlo hacen falta combinar varias cosas, como es el propio Composer, el GitHub o el otro repositorio, utilizar versionado semántico y publicar en packages y luego ya está. Entonces hablaré un poquito ahora de lo básico que tiene que tener el Composer de nuestro proyecto para poder ser compartido. Básicamente son la identificación y los requerimientos de PHP y luego también el tema del autoload. Lo básico viene siendo estos datos que nos pide Composer, sobre todo el nombre, que es lo que nos permitirá identificar el paquete en packages y poder traérnoslo con un Composer update require. Y destacar el type library
y también el require de PHP para identificar a partir de qué versión de PHP se puede utilizar el paquete, que es bastante importante. Y luego definir bien el tema de los namespaces. Ahí pongo una más o menos estructura típica que yo suelo hacer y que nos permitirá luego poder usar ese paquete sin problema en cualquier otra aplicación que estemos desarrollando. Lo siguiente, claro, es subírselo a un repositorio y tenemos que ponerle un número de versión. El número de versión nos va a permitir que Composer sepa cuándo debe actualizar o no actualizar ese paquete que estamos usando. Todo el proceso, por ejemplo, en GitHub es muy sencillo. Vamos al apartado de tags, escogemos releases, le damos al botón Draft a New Release y simplemente es prácticamente ponerle el nombre de versión que queremos a partir de la rama, o sea, apuntando a un commit de la rama. Normalmente, pues el último commit de master es lo mejor. Aquí tenemos el tema de lo que es el versionado semántico, que probablemente conozcáis, pero por si acaso siempre está bien repasarlo. El versionado semántico utiliza tres números, famosa estructura de número, punto, número, punto, número. La primera de las cifras indica que es una funcionalidad que incluye cambios incompatibles en el API, es decir, que si saltamos, por ejemplo, de una versión mayor 1 a una versión mayor 2, es que la nueva versión va a romper lo que haya en el paquete anterior. Por otro lado, si utilizamos el segundo punto, la versión menor, indicaría que hay una funcionalidad nueva, pero que no hacemos cambios en el API y entonces se puede utilizar tanto la funcionalidad nueva y no se rompe la compatibilidad con lo que el software que tengamos hasta ahora. Y por último, la versión, el número de patch, que sería el último número, que nos indicaría que ahí estamos haciendo una corrección de errores. Es decir, no es simplemente un tema de refactor ni cosas de estas, sino que hay algún bug y lo arreglamos en esa. Entonces, sabéis que podemos configurar Composer para que, por ejemplo, no nos cargue o no nos actualice a versiones mayores y, por tanto, automáticamente nos mantenga el paquete que estamos usando en el mejor estado posible. Vale, para publicarlo es muy sencillo. Solamente hay que irse al Packages, crearse una cuenta y básicamente es enviar el package, que es enviar su dirección del repo. Y lo cierto es que prácticamente se configura solo. Sobre todo si lo haces con GitHub y conectas las cuentas, funciona solo. Ya está. Al segundo, a los pocos segundos tienes tu paquete ya disponible para requerirlo en cualquier proyecto que tengas. Es decir, simplemente un Composer require, ya sabemos, y con esta indicación, sin más, nos trae la última versión disponible. O si no, podemos indicar incluso que, como sabéis, dentro del Composer JSON, qué versión exactamente queremos. Vale, la segunda cosa que he aprendido al hacer este paquete, en concreto el token Vice CSV, que es una bastante chorra, pero a mí me va bien, es a usar GitHub Actions, que realmente no había probado hasta ahora. Y bueno, nos sirve para mantener un sistema de integración continua. En este caso, pues fundamentalmente saber que si subo una versión nueva del paquete, pues siguen pasando los tests y está escrito de una manera decente, ¿no? Entonces, la idea es automatizar el control de calidad del código, sobre todo cuando trabajas así un paquete pequeñito solo y que publicas, que haya alguna manera de saber que está más o menos decente, sin tener que buscar tampoco un sistema de integración continua más complejo, más para equipos grandes. Y aquí estaría básicamente lo que hay que hacer. De hecho, yo no tenía ni idea, así que simplemente me fui a GitHub, cogí una plantilla y poco más. Entonces, a destacar, lo más importante sería el hecho de que las actions se disparan ante determinados eventos, que normalmente son hacer un push a master, en este caso, o hacer un pull request.
esto va a generar un archivo, un hook de GitHub que va a aparecer en vuestro repo y que se va a ejecutar cuando lo subes a GitHub. Y después está todo el pipeline de la build, es decir, todos los pasos que pueden ser acciones como uses, que son acciones que ya existen y que utilizas tal cual, o bien son simplemente comandos de consola que usarías normalmente en tu local. Así que realmente puedes preparar una acción simplemente con las cosas que harías normalmente en local para verificar o para deployar o para lo que sea. Y finalmente la parte de ejecución de test, que son pasos de la pipeline, no tiene nada especial. O sea, este archivo, en este caso yo lo he llamado CI YAML, es un archivo que cuando haces el push, GitHub lo va a ver, va a mirar qué tiene que hacer y lo ejecutará. Normalmente, pues si hemos hecho un push, leerá un push a master en este caso, pues ejecutará la pipeline que hemos definido, que, como os decía antes, pues está formada por unos pasos que se definen simplemente o bien reutilizando acciones que hay en el marketplace de GitHub o bien comandos de consola que van a responder, es decir, que van a funcionar con el código que subamos. Es decir, que si iniciamos un bin console de Symfony, por ejemplo, podría funcionar si tuviéramos ahí. Y en este caso, por ejemplo, son la ejecución de test, que en este caso usa un script dentro de Compose para ejecutar test. Y, por ejemplo, en el otro caso tengo un control de PHP Stand, análisis estático, que en este caso para el proyecto este usa un nivel 6, que es bastante relativamente alto. Si vas al 7 ya el nivel de cosas que hay que mirar ya se hace casi inmanejable. Pero bueno, a lo mejor algún día lo intento subir. Vale, otro punto que me pareció muy importante e interesante, a veces hasta se me olvida, pero al final me da mucha tranquilidad, es testear con sistemas de archivos virtuales. Es decir, cualquier software, sobre todo en lenguajes tipo PHP, que trabaja contra el sistema de archivos, tiene muchos problemas a la hora de testearse, porque por una parte es lento y por otra parte es muy frágil. Si cambias de local, pues mal, porque a lo mejor has intentado guardar archivos o leerlos de un sitio que en otro local no existe, o si, por ejemplo, estás usando una pipeline de Jenkins, a lo mejor la máquina de Jenkins no te deja escribir o no te deja leer archivos y peta todo. Entonces, esto se soluciona con un sistema de archivos virtuales que nos ayuda a mejorar la calidad, velocidad y la portabilidad de los tests. Y la verdad es que mejora mucho la calidad de vida también. Vale, yo utilizo este Compose Require Mickey 179 VFS Stream. Es una cosa que funciona así un poco mágica. Utiliza la propiedad de los streams para reemplazar al vuelo el sistema de archivos. De manera que tú defines un sistema de archivos virtual y luego cualquier operación de archivo se ejecuta en ese sistema virtual y nunca toca el disco local de la máquina donde se esté ejecutando. Entonces, aquí, por ejemplo, hay un ejemplo de test de lectura en el que primero, la primera línea, definimos el sistema de archivos, que es algo tan sencillo como hacer esto. Le llamamos root, pues por llamarlo de alguna manera. La siguiente cosa es que en ese sistema de archivo vamos a crear un archivo, un ejemplo, que sería nuevo archivo, le vamos a llamar OneLine CSV, en el sistema de archivos y el contenido va a ser pues 123, myname, como un ejemplo de una línea de un CSV típica. Y luego testeamos un lector, en este caso es tal cual el test que hay en el paquete de CSV. Y simplemente pues le pasamos esta
URL del file. El file es un objeto de VFS string que le podemos extraer la URL que vendría siendo el nombre de archivo, el path que usaríamos en un sistema físico, no tiene otra cosa. Y, como puedes ver, el test testea que se lee el contenido del archivo y se convierte, en este caso, en un array. Un ejemplo de test de escritura, hacemos lo mismo, definimos sistema de archivos. Normalmente esto estaría a lo mejor definido en el setup del test, o sea que tampoco tiene por qué ser en el cuerpo del test. Lo he puesto aquí para que sea más fácil de ver. Obtenemos una URL de un supuesto archivo que habría en el sistema de archivos virtual, que en este caso, es decir, todavía no existe porque lo vamos a escribir con el writer. Y en la siguiente línea, bueno, pues escribimos los contenidos y después podemos preguntarle a ese sistema de archivos virtual si existe un archivo root o inline CSV. Y si fuera necesario, aquí es prácticamente el mismo test mostrando que se puede escribir en ese archivo virtual y además que podemos obtener su contenido con getContent. Con lo cual, pues podemos testear cualquier función que requiera acceso, modificación del sistema de archivos sin tocar la máquina local para nada. Por lo tanto, este test se puede mover a cualquier tipo de máquina, a un pipeline de Jenkins, se puede deployar a producción y no tiene ningún problema. Vale. Y claro, de esta manera consigues que ningún sistema de archivos sufra daños. Y, por ejemplo, hay una cosa que, bueno, a mí al menos me ha pasado. Es decir, me he encontrado con, por ejemplo, que un test me ha fallado en el Jenkins y entonces ha dejado archivos en la máquina de Jenkins y después me ha jorobado todo el sistema de builds porque no se podía borrar la última build, por ejemplo, por culpa de ese archivo que estaba allí, que estaba con problemas de permisos. Entonces, si los pasas estos tests al sistema virtual, este tipo de problema nunca te pasa. Se pueden petar los tests y, sin embargo, el sistema de archivos local queda tan limpio como estaba siempre. Otra cuestión, que ya va más con estilo de programación y tal, serían las interfaces fluidas. Las interfaces fluidas tienen una cierta polémica, pero a mí hay unos cuantos casos de uso que me gustan. O sea, el típico suele ser para crear, digamos, lenguajes, tipo lenguajes de query, como lo que puedes hacer en Doctrine, tanto para las queries de Val como las del ORM, que se construyen, por así decir, un lenguaje de queries mediante interfaces fluidas, pero eso no quita que se puedan usar en otro software. Y en caso concreto de este lector, escritor de CSV, pues me pareció interesante porque es una manera de añadir opciones que modifican el comportamiento del software, pero manteniendo a la vez un código que es lo bastante expresivo y a la vez opcional. Es decir, porque, por ejemplo, en el uso habitual de este reader y de este writer de CSVs, pues, por ejemplo, el archivo que leemos puede tener cabeceras o no, podemos usar un mapeador o no, tenemos que indicar de qué archivo estamos leyendo y luego qué operación vamos a hacer, que en este caso sería leerlo todo, etcétera. Entonces, las interfaces fluidas ayudan a crear esta especie de lenguaje que me permite decir una cosa tan sencilla como: oye, lector, este archivo tiene cabeceras, usa este mapeo y lee de este archivo concreto y ya está. Pero bueno, tampoco nos obliga a utilizarla así, que ves que es más o menos una forma compacta y, bueno, es muy chulo y tal, y la verdad es que queda bonito cuando lo ves en código, pero bueno, las podrías usar separadamente también, ¿no? Sin mayor problema. Que es el ejemplo un poco de abajo. ¿Cómo se hace una interfaz fluida? Pues la idea de la interfaz fluida es que devuelve la propia instancia en la que estás trabajando, es decir, el objeto que has definido,
o que estás usando, devuelve la propia instancia para que se pueda volver a operar sobre ella. Entonces esto va indicado por el self como tipado y que hacemos un retorno del dis, o sea, de yo mismo, con mi mecanismo, como suele decir. Y veis que se pueden hacer cosas muy diferentes. Por ejemplo, en este caso, en la primera setea el archivo que se va a leer y la otra, pues simplemente activa un flag que luego vamos a usar para otras cosas. Esto significa, aquí es un punto que tiene un pequeño peligro, que es que mantienen un estado transitorio. Es decir, este mapper está ahí como propiedad del reader o del writer, bueno, en este caso del reader, pero solamente para la idea es que solamente funcione para esa iteración, o sea, no es para usarlo, sentarlo en un servicio y tal, ¿no? Es quizá el punto donde hay que andarse con cuidadillo, porque esto implica setear un estado en el objeto que a lo mejor tampoco nos interesa como tal estado, sino que es simplemente algo que necesitamos para poder mover o usar un valor que seteamos en un método para poder usarlo en otro método diferente, pero poco más. Y claro, aquí es importante no confundir con el encadenamiento de llamadas. Lo que devolvemos es la misma instancia, no devolvemos algo que está contenido en el objeto para luego llamar a otra cosa que está dentro de ese objeto, que está dentro, que está dentro, que está dentro y crear un encadenamiento de estos que viola la ley de Demeter, es decir, la interfaz fluida no va de eso, pero por eso es importante no confundirlas, porque la ley de Demeter, o el principio del mínimo conocimiento, nos dice que no podemos hablar con quien no conocemos. Y en este caso sí podemos hablar con el objeto porque es el mismo objeto siempre. Vale. Y el último punto que me interesaba es la necesidad de hacer un software que sea abierto a extensión. Fundamentalmente, ahora mismo, pues en el caso de este paquete de CSV, la extensión es la posibilidad de utilizar unos mapeadores que nos convierten directamente las líneas del CSV en lo que queramos. Que lo mismo puede ser un array asociativo o puede ser cualquier cosa. Entonces, eso permite, por ejemplo, personalizar el uso de manera que para una aplicación concreta podemos hacer un mapeador que haga lo que nos interesa a nosotros en un momento dado. Es decir, por ejemplo, esto surgió porque yo tenía que leer unas coordenadas de archivos CSV, pues no sé, archivos de 2.000, 3.000 o 4.000 coordenadas. Y lo que quería era que en vez de darme los dos valores y luego montar yo mi objeto, pues con el mapeador ya lo hacía. Con lo cual después el comando que procesaba ese archivo pues era como muy, muy limpito, porque lo que era, yo leía el CSV y leía ya un objeto coordenadas, que quedaba muy bien. Entonces, para eso, lo mejor son definir interfaces que luego dejamos a los usuarios implementar. Entonces, en este caso, por ejemplo, es la Row Mapper Interface, que lo que hace es que recibe la línea que contiene los datos leídos del CSV y si hay cabeceras, pues le pasamos las cabeceras. Con lo cual es relativamente fácil pues crear cualquier tipo de selección, asociación, filtrado, podemos hacer de todo, ¿no? De esta manera, en el mapper yo puedo usar cualquier implementación de Row Mapper Interface. No estoy sujeto a ninguna que haya definido yo en el paquete, sino que cualquier consumidor de ese paquete puede usar las suyas propias y adaptadas a su caso de uso concreto. O sea, y esa era un poco la intención original, era llegar incluso a poder validar las líneas del CSV. Cosa que, por ejemplo, en mi experiencia no se hacía, al menos en los casos que a mí me tocó vivir, pues no se hacía. Y si opcionalmente
También podemos dar una clase abstracta para proporcionar funcionalidad compartida o que pueda ser necesaria, que nos guste tener un poco controlada o facilitar porque igual tiene un uso habitual o justificado. Y en ese caso, la clase abstracta funciona exactamente igual que la interface. De todas maneras, a mí muchas veces me gusta tanto definir la interface como la clase abstracta. Es decir, en principio son intercambiables porque tienen básicamente una interface, no más que una clase abstracta sin métodos, o sea, con todos sus métodos abstractos. En Java el concepto creo que es más claro. Y en este caso dejamos abstracto el método map, que es justamente el método que define la interface, pero a mí me parecía interesante tener la posibilidad de, en este caso, comprobar que tenemos cabeceras y poder hacer algo en ese caso, y una simple construcción de la fila porque tiene sus usos. Bueno, y esta que acaba de pasar por aquí es Isis, que parece ser que está interesada en el tema de los CSVs, no sé muy bien por qué. Pero bueno, ¿cuáles son las cosas que aprendí en realidad haciendo esto? O realmente, porque podríamos decir, bueno, esto es así como muy específico, ¿no? De este paquete o de esta tarea. Pues las 5 cosas, una, bueno, es bastante evidente, que es la creación de paquetes para reutilizar código, porque otras estrategias que he visto pues no me han convencido nunca. Es decir, y la verdad es que el hecho de tener paquetes publicados en abierto o incluso en privado, si son temas de negocio y así, permite que pueda reutilizar código, incluso pueda reutilizar entidades y tipos en Value Objects, etcétera. Bueno, entidades no lo recomendaría mucho, pero para Value Objects muy comunes en un negocio determinado donde haya muchas aplicaciones, es bastante práctico. La verdad es que quizá el pequeño inconveniente que tienes a la hora de actualizar, que bueno, sí, ahí sí tienes que tener en cuenta el tema de los tags y del versionado semántico, y a veces si tienes que usar diferentes versiones en distintas aplicaciones, puede ser un poquito de lío o te da pereza, ¿no? Porque igual estás trabajando en una aplicación y dices, quiere aumentar la funcionalidad de este Value Object que tenemos en el Composer, en el paquete de Composer, y dices, pues tengo que hacer 2 deploys en vez de 1. Pero bueno, también muchas veces son cosas que pasan varios meses de diferencia entre ellas. Tengo un poquito de prevención contra los bundles de Symfony. Me parecen bien como opción, pero nunca los daría como la única. Es decir, creo que es mejor en general generar paquetes en Composer que no sean bundles, incluso aunque se vayan a utilizar en Symfony. Si es posible, yo los evitaría, o en todo caso daría las 2 opciones. Es decir, que por ejemplo el bundle implemente las cosas que están en el paquete estándar, porque al fin y al cabo bundle es una dependencia de Symfony y ya está. Entonces, cuanto menos dependencias, todo más felices. En general es recomendable automatizar el control de calidad de código. O sea, y esto se puede hacer de muchas maneras, no solamente a través de GitHub Actions, de los pipelines de integración continua, pero estoy pensando también en la automatización en el sentido de los ajustes de code style, de los IDEs, en todas las cosas que podamos hacer de manera automática, deberíamos de hacerlo de manera automática. Es decir, todo lo que sea aburrido, repetitivo y nos quita tiempo para hacer cosas de algo más alto nivel, deberíamos automatizarlo. O sea, ya os digo, idealmente todo proyecto debería tener pues su code style en el propio repo incluso para poder utilizarlo. Automatizar análisis, automatizar testing, automatizar todo lo que se pueda. Y luego virtualizar. Es decir, aquí he hablado de los sistemas de archivos virtuales, pero tengo que decir que a pesar de todo, Docker es tu amigo. Incluso para los que usamos Mac y Docker es un dolor.
pero al final es la única manera, Docker o Vagrant o cualquier sistema de virtualización, el que queráis, da igual, de manera que no pueda ocurrir aquello de que mi local funciona, ¿no? Es decir, el hecho de que yo me cambie de máquina o me ponga con alguien a hacer pairing y no se correspondan pues determinadas rutas, determinadas versiones de paquetes del node, etcétera, etcétera, es importante. Y de esa manera logramos una experiencia de desarrollo más unificada y también logramos una mayor confianza a la hora de hacer despliegues a producción, porque estamos trabajando en un entorno que es equivalente a producción y que además sea quien está trabajando lo está haciendo. Y luego diseñar APIs expresivas y autodocumentadas. Y no me refiero simplemente a las API REST, me refiero a las APIs públicas de cualquier software. Es decir, los métodos, sobre todo de software o de paquetes o de componentes que vamos a compartir o que vamos a reutilizar, deberían ser suficientemente expresivos y documentados o autodocumentados, de manera que yo pueda ver el código, pueda ver un test y pueda entender cómo se usa o cómo se maneja eso. Porque al final poca gente lee la documentación o por lo menos poca gente la lee antes de intentar algo, ¿no? Normalmente la leemos después de 10 intentos de intentar montar algo y ver que no va. Y entonces, para descubrir que era una tontería que, claro, como sabemos tanto, pues al final acabamos pasándonos un poco de listos. Y finalmente hacer código que sea fácil de extender, ya sea, pues por ejemplo, eso a través de un sistema más o menos sencillo, como puede ser usar interfaces, para no generar dependencias de clases concretas, usar inyección de dependencias, etcétera. Pero en general siempre pensar con la extensibilidad en la cabeza, porque primero, si recordáis el principio abierto-cerrado, que dice que sea abierto para extensión, pero cerrado para modificación. Lo ideal es no tocar el código que ya está en producción. Es decir, lo ideal sería que cuando haya que hacer un arreglo, haya que hacer una mejora de funcionalidad, no borremos código, sino que escribamos código extendiendo el que existe. Y eso es todo por mi parte. Y muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Fran. A ver si hay alguna pregunta. Tan tímido soy. Bueno, te puntúan la charla con un 11 sobre 10, eso está bien. La verdad es que sí, bastante interesante, sobre todo para la parte de sistemas virtuales. Como vamos así un poco ajustos de tiempo, si no hay ninguna pregunta, bueno, mi charla es cortita, o sea que tampoco es problema. Nada, le voy a dar porque veo que nadie se anima. Vamos allá. Muy bien. Déjame compartir pantalla. Vale. Bueno, yo voy a contar aquí, pues soy el traidor del equipo, que vengo a hablar de JavaScript en vez de PHP. Pero bueno, vengo a contar un poco las novedades de la última versión estable de ECMAScript. Bueno, este soy yo, yo creo que me conocéis todos. Entonces vamos directamente al grano. ¿Qué es ECMAScript? ECMAScript realmente es un lenguaje de programación que fue estandarizado por el Standard, que pone ahí el ECMA 262. Esto es un poco circular, es decir, ECMAScript se basó en la implementación inicial de JavaScript y a su vez ahora mismo JavaScript es una implementación del estándar ECMAScript. Es bastante circular todo esto. Pero bueno, pensemos en el origen de JavaScript, que no tenía nada de estandarización y era un lenguaje que bueno, cogió el nombre de Java por coger un nombre, porque estaba de moda básicamente. ¿Qué más implementaciones hay de ECMAScript aparte de JavaScript? Pues yo al menos las que más he utilizado o conozco son ActionScript, que si alguna vez habéis trabajado en Flash, sabréis lo que es la implementación de, bueno,
ECMAScript sobre Flash, sobre Macromedia Flash o Adobe Flash. QtScript, que es el de QuickTime. InScript, si no recuerdo mal, es de los documentos de Adobe. Y bueno, veis que realmente se utilizan más cosas que no solo JavaScript. Y este nombre seguramente os suena a todos, que es el TC39, que es el grupo dentro de ECMA que se encarga de definir la especificación de JavaScript. En cuanto a versiones, esto es la pesadilla de cualquier desarrollador de frontend, el tema del soporte de versiones. Bueno, la primera versión de JavaScript fue publicada en el 97 y a partir del 2015 utilizaron una notación que es ES más el año para no tener que depender de las versiones, porque como pasa siempre cuando utilizas versiones numéricas sin versionado semántico, pierdes un poco el contexto de cuál es la versión cuál, ¿no? Entonces, bueno, a partir de 2015 es lo que llamo S6, que es un poco el estándar base de hecho, Babel y la mayoría de ellos los puedes configurar para que compilen, entre comillas, para el ECMAScript 6. Y la última que tenemos, que es la del 2020, que es la que voy a hablar, que es ECMAScript 11. También existe lo que hablaba antes Ronaldo, que es la versión SNS, que realmente es el proposal para las siguientes versiones, que de hecho cuando estaba preparando esta charla vi que la semana pasada justo lo habían lanzado. Vale, pues en esa URL lo podéis ver. Y ahora vamos al grano. Cosas horribilis. No horribles por la funcionalidad, porque es interesante, es decir, se añaden el concepto de clases de variables privadas, no métodos privados, sino variables privadas a las clases de JavaScript, pero la notación, a mí particularmente me parece horrible, que es utilizar el SHARP. Básicamente esto yo creo que se hace por compatibilidad, es decir, este código se podría ejecutar en una versión anterior de ECMAScript sin dar error. No tendría el comportamiento de variable privada, pero funcionaría. Y como veis en el ejemplo, si intentamos acceder a una variable privada, a una propiedad privada desde fuera de la clase, recibiríamos un error. El promise all settled. Esta es interesante porque venimos del promise all, que realmente lo que hace es encadenar varias promesas. El problema que tiene el promise all es que si alguna de ellas falla, las que están pendientes ya no se ejecutan. Y en ciertos contextos nos interesa que se ejecuten todas las promesas posibles, no solo hasta que falle una. Si falla una, en este caso el promise settled nos va a devolver un array con todos los estados finalizados, como veis en la consola en el ejemplo. Otra cosa interesante es el begin, que pues yo es algo que realmente no he llegado a probar mis carnes, pero JavaScript, el número máximo seguro es el entero seguro, es 2 elevado a 53 menos 1. A partir de ahí, como veis aquí, si le sumamos 1 nos devuelve el siguiente número correcto, pero si le sumamos 2 vuelve a devolvernos el mismo número. Entonces, a partir de ahí los resultados son inconsistentes. Bueno, veis aquí el ejemplo de cómo funcionaría cuando, si los números son begin, devuelven correctamente el resultado final, pero si no es begin, nos pasa coma flotante. Y en ciertos entornos no necesitamos precisión y no podemos permitirnos tener coma flotante. Importes dynamics. Cualquiera que haya trabajado con Webpack, esto ya lo puede utilizar, es decir, tú puedes hacer una importación en tiempo de ejecución, digamos, se pueden hacer bundles y demás del código, pero ahora lo tenemos de forma nativa. Cambia un poquito la notación, pero bueno, es básicamente lo mismo. Para mí esta es una de las incorporaciones más necesarias, que es uno de los problemas típicos en JavaScript, es cuando empezamos a acceder a una estructura de un objeto. Si intentamos acceder, por ejemplo, al L3 no existe, si intentamos hacer una propiedad, pero no sabemos si existe o no, nos va a devolver una excepción. Y teníamos que gestionarlo o bien encadenando 20.000 ifs, o sea, contra más profundidad estuviéramos intentando buscar el contenido, más teníamos que encadenar. Y ahora simplemente, si dudamos de que L2 o L3 existan, simplemente añadimos el símbolo de interrogación y nos va a devolver indefinido en lugar de darnos una excepción.
Esto es algo que es muy similar a lo que tenemos en PHP, es decir, nos va a devolver, nos va a asignar o devolver un valor si el primer operando es 0. Nulo, o perdón, 0, falso o no es un número. Si es nulo, por ejemplo, sí que... Bueno, pero lo he dicho al revés, perdón. Perdón. Solo devuelve el segundo operador si el primero es nulo o indefinido. Si tiene valor, como puede ser un 0, un false o no es un número, va a mantenerse el valor original. Y el string prototype matchAll nos va a devolver todas, en un iterator, nos va a devolver todos los matches de una cadena en otra cadena. No tiene mucho más que comentar. Si habéis trabajado en diferentes entornos de ejecución de JavaScript, ya sea Node, WebWorkers, WebWorkers o el propio navegador, sabréis que la variable global es distinta en ambos entornos, en todos los entornos, ¿no? Por ejemplo, en los workers tenemos la palabra self, la palabra reservada self, en Node tenemos global y en Windows, en el navegador tenemos el objeto window. Y eso generaba una cierta inconsistencia cuando compartíamos código entre varios entornos. Entonces, el Global Dis viene a solucionar esto porque todos los elementos que puedan estar disponibles quedan bajo una sola palabra clave. Esto es muy importante para los que trabajamos en frontend porque al final dependemos de la versión que tenga instalada el usuario en su navegador. Entonces, esto es un poco la tabla de soporte. Esto después lo comparto para que se vea en más detalle. Pero básicamente, exceptuando el Beacon, que es Safari 14, que todavía no se ha lanzado, está en beta, si no recuerdo mal, todo el resto de funcionalidades que he comentado nuevas de ECMAScript 2020 están ya soportados por los navegadores que están la última versión de los navegadores que han salido. También decir que para todas las novedades hay polyfills de Babel y a través también de Core.js hasta ECMAScript 6, es decir, podríamos utilizarlo perfectamente en un navegador que solo soporte ECMAScript 6 generando los polyfills, es decir, interpretando nuestro código. Y bueno, como ya decía, es una charla muy rápida y las novedades tampoco son muchas y esto es todo por hoy. Y no sé si hay alguna pregunta. Si no, si queréis, hacemos el concurso de las licencias. Anticiparos antes de nada, el sistema que vamos a utilizar para hacer concurso no es Kahoot como habitualmente, porque Kahoot tiene aparte Kahoot tiene unas limitaciones, pero cualquier otro sistema de ese estilo en Twitch tiene un problema relativamente grave, que es el delay que hay entre el vídeo y el chat, y sería bastante complicado de manejar. Entonces, lo que hemos hecho es una pequeña herramienta que está en beta, así que si no funciona, perdonarnos, que lo que hace es, nos permite participar, hacer este tipo de concursos directamente a través del chat de Twitch. Por eso os pedíamos antes que estuvierais registrados. Entonces, Félix, si puedes poner ya la pantalla de chat. La idea es que van a aparecer en la pantalla y en el propio chat, sin delay, las preguntas con todas las opciones y deberíais responder utilizando la letra A, B, C o D de cada pregunta en el chat. Eso ya se registra automáticamente y el primero recibe, si no recuerdo mal, 1000 puntos, el segundo 900, 700, 600 y a partir de ahí el resto todos 500 puntos. De lo que aparece justo en pantalla. Yo creo que ya le puedes dar porque más o menos lo que yo he contado. Claro, es que no sé si es el delay o Félix que no me ha escuchado de que vale. Bueno, pues dejaros guiar.
como decía, la aplicación está en beta y no tiene tiempo real, o sea, es decir, será feliz el que tenga el dedo mágico de parar la pregunta. Pero vamos a hacer un poco que acabe todo el mundo. Vale. Siguiente pregunta. Bueno, perdón, el ranking. Uy, he visto una J por ahí. Alguien está intentando hackearnos el sistema. Solo se admite la primera, eso no lo he dicho antes, pero solo se admite la primera respuesta, da igual mayúsculas o minúsculas, y si escribes más de una letra solo se coge la primera sin contar los espacios. Todos sabemos aquí utilizar el trim, así que entendemos perfectamente el concepto. Pues bien, ahí está la cosa bastante reñida. Como veis, la pregunta que lanza el chat tiene un pequeño bug que está indexado en base 0 en vez de en base 1. Es decir, el número de la pregunta no corresponde con lo que ves en pantalla, pero realmente es la misma. Bueno, Antón nos está intentando hackear. Te recuerdo que esto es una aplicación JavaScript, no hay conexión con base de datos. Pero bien, buen intento. Así que... serían risas que consiguiera que reventaran. Por un lado, hasta me molaría. Bueno, con el Nota Number, cuidado, ¿eh? En teoría lo gestiona todo como stream, pero ¿sabes? Madre mía. A mí me gusta la opción C, me gustaría pensar que eso existe, solo por las risas. Antón, como falles esta... Ahí no hay hackeos que valgan, hay que acertar. El anterior me refiero. Bueno, después esperamos que nos contáis qué os aparece el formato. Lo digo por dar un poco, rellenar un poco el audio mientras se contesta. Pues que eso que os parece un poco tanto el formato de las charlas como el concurso, si lo veis interesante para repetirlo. Esto todo después lo preguntaremos a través de Meetup. Sí, la verdad es que el delay que hay en el vídeo ya lo habíamos otro día probado, pero es bastante interesante.
Ahí tenemos la respuesta pro, la de Pero C también. Antón, solo te coge la primera. Está todo pensado. Sabemos que nos enfrentamos a un grupo de trolls no muy poblados, pero son bastante poderosos. Que no digo que no tenga ningún baje, que esto está hecho pues para resolver lo más rápido posible, pero... Nada, está siendo robusto. No te lo tiran. Ahora que se le vaya la luz a Félix y Sí, el ganador. Porque que se caiga del Meet. pasa todo por sus manos. Ríete tú de los test unitarios, tiranido Antón. Hasta los emotes, prueba. Bueno, como veis, los emotes de Twitch es texto realmente. Si te fijáis en el chat del vídeo, que es una réplica del chat de Twitch. Bueno, ahora tendréis que esperar un poco por el delay para saber quién es el ganador. Y vemos que es Dani. Es a escoger, ¿no? Fue Rolando la... Sí, licencia o sea, licencia JetBrains o mesecito de Codely Pro. Vamos a preguntar por el chat. Espera, que deja... Félix, deja ver el anterior porque falta para ver el segundo. Vale. Y ahora lo rompimos. El segundo fue Rokasan. Rokasan, entiendo que tú, Codely. Codely. Ok, después ya, bueno, no sé si, es que no sé cuánto delay tiene. Después ya hacemos el reparto de licencias. No sé si tenéis alguna pregunta o demás. Creo que nosotros no vamos a explorar de momento el formato de cañas virtuales, más que nada por organización y por tiempo, que sería mejor a futuro. Pero si queréis hacer alguna pregunta que no diera tiempo durante la charla, es el momento. Vamos a esperar un poco por el tema del delay. Es un poco complicado de gestionar. Bueno, tengo que explicar cañas virtuales. Hombre, cada uno puede... Ahora explica. No, creo que es... cada uno puede beber lo que quiera en su casa. Aquí no ponemos ningún tipo de limitación. Yo particularmente no puedo, pero bueno, si queréis hacer dejamos abierto un Meet o sin ningún problema. Si alguien quiere charlar después de la... O sea, podemos, creo, Meet... a ver, lo creo en el momento. A ver, si yo es por demanda popular, yo tengo que irme, pero os lo dejo. Mierda, tengo que cambiarme de ordenador. Esto es para los hard users. El que quiera que se una. Que se meta. Bueno, pues si no hay más preguntas, mil gracias a todos iba a decir por venir, pero bueno, por lo menos estar viéndonos durante 2 horas. Perdonad los problemas técnicos, porque es la primera vez que hacemos un tipo de despliegue de este formato, que creo que ha salido bastante bien para todo lo que puede fallar. Y si no es culpa mía, no hay problema. Por supuesto, siempre. Os pasamos después la dirección de Félix para que le reclaméis a él. Y si os gusta el formato, yo creo quizás para los próximos PHPs Vigo y demás, viendo un poco la situación, cómo pueda ir, sobre todo, o sea, comentaros que hemos pensado en la posibilidad de hacer algún meetup presencial, pero uno de los problemas, aparte del, bueno, el tema sanitario, tratar de minimizar los contactos todo lo posible,
es que la falta de locales. Ya era un problema que teníamos de antes, pero con el tema del coronavirus, las administraciones obviamente no ceden locales por tema de seguridad y entonces es mucho más complicado. Entonces, si os parece bien, este formato lo podemos repetir el próximo mes y a partir de ahí vamos viendo. Si alguien se anima a hacer una charla, ya veis que es muy sencillo, que no tenéis que salir de casa y la podéis preparar delante de vuestro ordenador. Entonces, quien quiera que nos mande un correo a phpvigo@gmail.com. Lo voy a dejar en el chat. Perfecto. Y si no hay nada más, podemos darlo por finalizado. Hasta luego a todos. Venga, muchas gracias. Chao. And I've been chillin', watching the ocean with you. Baby, up with a slow motion crew. And we up in our growlings when people change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the mall soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding. Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up on it. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding. 'Cause you got me holding. Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up on it. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding. 'Cause you got me holding. You got me holding, holding. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding. Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up on it. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding. Play me like a bass guitar, simmer down and mash me up, tripping like I'm Jimmy